Bueno, mis hermanos, damos gloria al Señor. De verdad que le doy gracias al Señor, hermano, como lo decía ahorita en la oración, que su palabra es la que nos capacita, su palabra es la que nos transforma, su palabra es la que nos ayuda, hermano. Es su bendita palabra la que nos va a llevar hacia adelante, como lo dijo el salmista, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, he traído en esta mañana una escuela dominical de transición que van a ser dos. Hoy, hermanos amados, vamos a hablar con relación a la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, le puede decir de esta manera sencilla: inspiración de la palabra del Señor, tanto plenaria como verbal. Ya eso lo vamos a ir diciendo qué significa cada una de estas cosas, mis hermanos amados. Por lo tanto, a los que nos van a escuchar más adelante en diferido a través de este video, les decimos: la Iglesia Bautista Reformada Eterna Redención en Cristo les dice bienvenidos a este estudio bíblico, hermanos, y lo he titulado de la manera siguiente: Dios, ojo, es una pregunta. El título es una pregunta. ¿Dios inspiró las ideas o las palabras de la Biblia? ¿Dios inspiró las ideas o las palabras de la Biblia? Entonces, hermanos, como les decía, que este estudio bíblico es sobre la inspiración verbal y plenaria. Hoy, hermano, quiero abordar un tema fundamental para todo cristiano, hermanos amados, que afirma creer, escuche bien, en la autoridad de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué significa, hermanos amados, realmente decir que la Biblia es inspirada por Dios? Hermanos, significa solamente que Dios les dio ciertas ideas a los escritores bíblicos y luego ellos expresaron ideas con sus propias palabras para que incluso, hermanos amados, podrían contener errores. O significa que Dios, hermanos amados y amigos que nos van a escuchar en diferido, significa que Dios, por medio de su Espíritu Santo, supervisó de tal manera que no solamente el mensaje general, sino también las palabras mismas, hermanos amados, fueron escritas. Las palabras que fueron escritas, hermanos, son palabras de Dios. Mire, hermano, la respuesta a esta pregunta es fundamental porque nuestra doctrina de la inspiración, tanto plenaria y verbal, determina nuestra doctrina de la autoridad de las escrituras, hermanos amados. Y como bautistas reformados, hermanos, no creemos que la Biblia simplemente contenga las palabras de Dios, como dicen algunos maestros liberales. Cuando usted le pregunta a ellos, ellos le van a decir que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Bueno, nosotros como bautistas negamos contundentemente ese concepto y negamos esas declaraciones porque nosotros creemos que la Biblia, nosotros creemos, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Por eso, en este capítulo, hermano, quiero desarrollar tres verdades fundamentales con relación a esta tesis que estoy presentando delante de ustedes. En primer lugar, hermanos amados, Dios inspiró toda la escritura, toda. En segundo lugar, mis hermanos amados, Dios inspiró las palabras de la escritura. Y en tercer lugar,
la propia Biblia demuestra, ojo, la propia Biblia demuestra que las palabras que fueron escritas tienen autoridad divina. Es decir, la Biblia se autovalida. Y hasta aquí, hermanos amados, quiero pedirles un favor, que me permitan terminar toda mi exposición para que cuando terminemos la exposición cerremos el video e internamente se hagan las preguntas, los aportes o los comentarios, mis hermanos. Sin más preámbulo, abordemos nuestro primer encabezado, nuestro primer punto, que es que Dios inspiró toda la escritura. Y uno de los textos clásicos que pido a mi hermano lo coloque en pantalla es segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Ese texto, hermano, conocemos nosotros que es uno de los textos fundamentales para mostrar esta tesis que estamos presentando en esta mañana. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, usted está viendo en pantalla que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y no te viene la utilidad. Primero dice toda la escritura. Por supuesto, alguien va a preguntar, pero hermano, pero es que ahí está hablando del Antiguo Testamento. Bueno, eso lo vamos a mirar ahorita que estemos desarrollando aún más esta temática, para ver si los autores del Nuevo Testamento no son inspirados, aunque nosotros reconocemos, hermanos, que cuando Pablo está mencionando aquí, por supuesto, está haciendo mención en lo general al Antiguo Testamento. En eso no tenemos ningún lío, no tenemos ningún problema. Pablo comienza diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios. Se quitó, mi hermano. Ok. Toda la escritura, gracias, mi hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Note, hermanos, Pablo no dice que solamente algunas partes de la escritura fueron inspiradas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Toda, pleroma, toda la escritura. Esto es, hermano, lo que nosotros entonces llamaríamos o llamamos inspiración plenaria. Toda, inspiración plenaria. La palabra plenaria comunica, hermanos amados, precisamente la idea de la totalidad. Es decir, toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, eso no significa, hermanos amados, que la inspiración no se limita a los pasajes doctrinales. Ojo con eso, hermano. No solamente son inspiradas las palabras acerca de la salvación, hermanos amados. Ojo, porque los teólogos modernos liberales dicen que toda la escritura es inspirada en estos aspectos, en los aspectos doctrinales y en los aspectos de la salvación. No, hermano, no son inspiradas solamente en las profecías, no solamente en los salmos. No, hermanos amados, la inspiración alcanza también los relatos históricos, las genealogías, los libros sapiensales, las epístolas y todo aquello que Dios quiso incluir en su bendita palabra. Por eso el apóstol Pablo, hermano, puede decir: toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora bien, hermanos, debemos nosotros comprender correctamente qué significa inspirada. Y no significa, hermanos, simplemente que los escritores, oiga bien, hermano, tuvieron una experiencia espiritual extraordinaria y después ellos recibieron aquellos que sentían en su corazón. No, señor. La escritura, hermano, tiene un origen divino. Pedro, hermanos, ahí me puede ayudar también mi hermano.
lo que el apóstol Pedro dice en la segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Vamos a darle tiempo a mi hermano para que lo busque. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. La manera magistral, la manera poderosa, gloriosa con que el apóstol Pedro nos comunica también esta idea. Pedro lo dice así, gracias mi hermano, porque nunca la profecía fue traída, oiga bien, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí encontramos, hermanos, dos verdades que debemos de mantener juntas. En primer lugar, hubo verdaderos hombres que escribieron. En segundo lugar, esos hombres escribieron bajo la acción soberana del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos amados, por eso podemos hablar de autoridad divina y autoría humana. Escuche bien ese equilibrio. Autoridad divina y autoridad humana sin convertirlas en contradicción como quieren hacernos entender estos maestros liberales. Mire, Moisés escribió, David escribió, Isaías escribió, Pablo escribió, Pedro escribió, Juan escribió, pero hermanos, detrás de todos ellos está el Dios soberano que hizo, hermanos amados, que quiso comunicar su verdad mediante ellos. Esto que les acabo de enunciar, hermanos amados. Y esto es precisamente, hermano, lo hermoso de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Es decir, hermano, Dios no anuló la personalidad de los escritores, porque hasta de eso nos van a acusar y van a decir que nosotros enseñamos, como lo voy a también a mencionar más adelante, la teoría del dictado. No, hermano, no, señor. No, esto, hermano, no convirtió al apóstol Pablo en una máquina, no convirtió al apóstol Pedro en una máquina, hermanos amados. Cada escritor, hermanos, conservó su vocabulario, su estilo, su manera de presentarse, su manera de hablar, sus características particulares. Pero note, hermano, que el Espíritu Santo gobernó soberanamente el proceso de tal manera que resultó, que el resultado final, hermanos, es verdaderamente la palabra de Dios y no otra cosa, hermano. Por eso, hermano, podemos decir con toda libertad, con toda autoridad, que la Biblia es verdaderamente palabra humana, porque fue escrita por hombres, y verdaderamente palabra de Dios. Gracias, hermano. Palabra de Dios, porque esos hombres escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, hermanos amados. Y aquí encontramos la primera gran verdad. ¿Cuál es esa gran verdad, hermanos amados? Que toda la escritura es inspirada por Dios, palabra por palabra, toda, hermano. Y esto, hermano, nos da paso para nuestro segundo encabezado, nuestro segundo punto, nuestra segunda tesis con relación a la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras y la pregunta, ¿verdad?, que hicimos al inicio. Y nuestro segundo punto, hermano, nos dice que Dios inspiró las palabras de la Escritura. ¿Escuchó eso, hermanos? Dios inspiró las palabras de la Escritura. Ahora, hermano, en esto debemos avanzar un paso más. Note esto, hermano. Si aceptamos que toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces, hermanos, debemos de hacernos estas preguntas. ¿Qué fue exactamente lo que Dios inspiró? Hermano, ¿Dios inspiró solamente el pensamiento?
¿Dios inspiró solamente las ideas o también las palabras, hermanos? Y aquí, hermanos amados, llegamos a la expresión verbal, inspiración verbal. Y hay algo, hermano, que aquí quiero ser contundente. Yo sé que a muchos, cuando escuchen o vean este video, escuchen y vean este video, no les va a agradar. Y lo voy a decir, hermano, con toda contundencia y mucho respeto, temor y temblor. Todos aquellos que niegan la doctrina de la inspiración verbal, de la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, que se revise, porque probablemente no es creyente, probablemente no es cristiano. Está negando una verdad fundamental de las mismas Escrituras. Y si niega, hermano, eso lo va a negar todo. Por lo tanto, hermano, inspiración verbal. Verbal, hermanos amados, significa que la inspiración alcanza las palabras mismas de las Escrituras. Es decir, que esto no significa, hermanos, que Dios haya utilizado, como le decía anteriormente, un dictado mecánico. No, hermano, la Biblia no presenta a los escritores como simples secretarios que recibieron palabra por palabra sin ninguna participación personal. Mire, Lucas, por ejemplo, hermanos amados, podemos ver en sus dos tomos, en sus dos libros, una investigación cuidadosa o cuida, hermanos, los acontecimientos que el mismo Lucas relata, tanto en el Evangelio de Lucas como en la carta o el libro de los Hechos. Mire, hermanos amados, Pablo tiene un estilo claramente reconocible. Cuando uno lee las cartas paulinas, uno inmediatamente identifica que estamos leyendo al apóstol Pablo. Pedro tiene características propias de ser también las cartas del apóstol Pablo. Juan tiene también, hermano, otra manera de escribir, como nosotros le llamamos las cartas juaninas. David, el salmista David, tiene su propio lenguaje poético. Pero hermano, mire, precisamente aquí debemos admirar la soberanía de Dios. Es decir, Dios utilizó verdaderamente a los autores humanos, hermano, utilizó sus personalidades, su estilo, sus vocabularios y al mismo tiempo, hermanos amados, aseguró que el resultado fuera exactamente aquello que nuestro Dios Todopoderoso, hermanos amados, nos quiso comunicar. Por eso, hermano, la inspiración verbal y plenaria, perdón, no significa que Dios dictó mecánicamente cada palabra. No, señor. Eso no significa eso. Mire, hermano, Dios, mediante su Espíritu Santo, supervisó sobrenaturalmente a los escritores bíblicos para que escribieran, hermanos, las palabras que él quiso que se escribieran. Y esto, hermano, protege dos verdades. La primera verdad que esto protege, hermano, es que la Biblia es realmente divina. Y la segunda verdad, hermanos amados, es que la Biblia fue realmente escrita por hombres. No debemos, hermanos, sacrificar una verdad para conservar la otra. Y aquí, hermano, comparamos esto con la llamada, y aquí es donde voy a dar un poquito duro, hermano, la llamada inspiración conceptual, que eso es lo que se está escuchando hoy mucho, hermano, no solamente en redes sociales, sino también, hermanos, en muchas congregaciones que están perdiendo, hermano, la luz de la palabra, de la inspiración. Entonces, hermano, mire, esta llamada inspiración conceptual, hermanos, esta posición, hermanos, sostiene
en términos generales, hermanos amados, que Dios inspiró, note eso, lo único que Dios inspiró fueron las ideas o conceptos fundamentales, pero las palabras concretas, hermanos amados, fueron escogidas libremente por los autores humanos. La dificultad, hermanos, aparece cuando miramos esto. La dificultad aparece enseguida, de inmediato. Mire, si Dios solamente inspiró, hermanos, ideas generales, pero no las palabras, hermanos, entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién determina, como lo decía el teólogo Néstor Díaz? Él tiene un programa, hermano, en YouTube muy bueno. El teólogo responde, así se llama, y él hacía estas preguntas, hermano, que yo las escogí prestadas del pastor Néstor Díaz, y si me escucha algún día el pastor Néstor Díaz, aquí cogí estas palabras de usted, y me pareció importantísimo esta pregunta: ¿quién determina si las palabras humanas expresaron correctamente la divina? ¿Quién lo determina, hermanos? Y aquí, hermanos amados, aparece un problema serio, seriesísimo, hermanos amados, porque si las palabras pueden contener errores, hermanos, entonces el intérprete eh, termina teniendo, hermano, que decidir qué parte del texto representa realmente la revelación de Dios y qué parte simplemente las limitas a los errores de los escritores humanos, hermanos. Si está viendo el grado de dificultad que presenta esta idea de la inspiración conceptual, hermano, en ese momento la autoridad de las Sagradas Escrituras lo que empieza es a desplazarse. Y ya no tenemos simplemente, amados hermanos, escuche bien, como decían los profetas, así dijo el Señor. No, no, hermano, ya no vamos a ver una seguridad de una autoridad, sino que vamos a tener, así quiso decir el Señor, o Dios quiso decir esto, según la interpretación de estos teólogos modernos, hermanos amados. Pero debemos entonces, hermanos, determinar entonces cuáles palabras humanas lo expresan correctamente. Y entonces surge, hermanos amados, otra pregunta inevitable: ¿quién tiene la última palabra? ¿Dios en su escritura o el intérprete que juzga la escritura? Acuérdese que Santiago dice, hermano, que nosotros no somos jueces. No somos jueces de la palabra del Señor. No, señor. De hecho, Santiago dice que el que quiera hacerse, verdad, maestro, va a recibir mayor condenación. Pero fíjense, se está cumpliendo lo que dijo Santiago. Ya, entonces, si ya yo juzgo la palabra, entonces ya yo no soy un hacedor de la palabra, ya yo entonces sería un juez de la palabra. Hermano, qué problema tan tremendo trae, hermano, negar esta doctrina fundamental. Por eso nos dicen fundamentalistas, así nos llaman, fundamentalistas. Mire, hermano, la doctrina reformada histórica responde a esto, hermanos amados, a esta pregunta que acabamos de hacer. Mire, la autoridad pertenece a Dios y por tanto, hermanos amados, a su palabra escrita. Por eso, confesiones reformadas como las confesiones de Westminster, pero nosotros, hermanos, citamos la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 y nuestra confesión, hermanos, afirma que la autoridad de las escrituras es, hermano, la regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento salvador, fe y obediencia salvadores, mis hermanos amados. Eso está en el primer capítulo de la Confesión Bautista de Fe, párrafo 1 en los primeros incisos. Ahora bien, hermanos,
La doctrina de la inspiración verbal y plenaria, hermanos, no es un detalle secundario. Está directamente relacionada con nuestra salvación, con nuestra confianza, hermanos, a la palabra de Dios. Benjamín, creo que uno de los primeros redactores de las confesiones, hermanos, como Warfield defendió, hermano, con gran firmeza esta doctrina, mostrando, hermanos amados, que la inspiración debe entenderse de tal manera que la escritura sea reconocida como palabra de Dios en todo aquello, válgame la redundancia, que Dios afirma. Charles Hodge, en la sistemática de Hodge, hermano, él también insistió en que la inspiración alcanza a aquellos que los escritores bíblicos escribieron, no simplemente una idea general de los textos, hermanos amados. Y esta posición, hermano, hermanos, no pretende glorificar a los escritores humanos. Todo lo contrario, hermano, pretende glorificar al Dios que soberanamente habló por medio de ellos. Por eso, hermano, podemos decir, o por eso debemos de decir, hermano, no solamente creemos que la Biblia contiene, ojo, hermano, la Biblia no contiene un mensaje inspirado. Nosotros creemos que la Biblia o las escrituras mismas en su totalidad son la palabra inspirada de Dios. Y si quieres resumirlo más, hermano, las escrituras, la Biblia es la palabra de Dios. Y esto, hermano, nos conecta con nuestro tercer encabezado, y es que la propia Biblia, oiga eso, hermano, la propia Biblia demuestra que las palabras tienen autoridad divina. Es decir, la Biblia yo lo dije ahorita, bueno, se me olvidó el término. La Biblia ella misma da evidencia, ella misma da testimonio. Por eso ahora, hermanos amados, llegamos a una de las evidencias que a mi entender son las más importantes. Es decir, hermano, nosotros no necesitamos construir toda esta doctrina únicamente a partir de razonamientos lógicos. Ojo, hermano, quiero aclarar, nosotros no estamos en contra de la razón. La fe y la razón no son contrapuestos, no son diferentes, hermanos amados. No son contrapuestos. La propia Biblia, hermanos, nos demuestra, hermanos amados, la escritura nos muestra cómo Cristo y los apóstoles entendían ellos mismos las mismas escrituras. Entonces, por eso les decía, hermano, que nosotros no necesitamos construir toda esta doctrina únicamente a partir de razonamientos teológicos, y otros diría lógicos también. Veamos Mateo, hermano, capítulo 22, pero no lo voy a colocar en pantalla, mi hermano. Solamente voy a hacer solamente a citarlo, como dice un autor o un escritor, abuelo de pájaro. En Mateo 22, hermano, los saduceos estaban tratando de cuestionar la doctrina de la resurrección. Ellos no creían, los saduceos, en la resurrección. Pero Jesús, ¿cómo le responde a los saduceos, hermanos amados? Utilizando las Sagradas Escrituras. ¿Y qué utiliza Jesús? Éxodo capítulo 3, en los versículos 6 en adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a estos saduceos: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y luego nuestro Señor concluye diciéndole que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Mire, hermano,
¿Por qué es importante esto, hermano? Porque Jesús, hermanos amados, construye su argumento teológico sobre la manera en que Dios expresó una verdad en las mismas escrituras. Es decir, la afirmación de Dios en decir, yo soy el Dios de Abraham, hermano, eso lo que nos muestra es autoridad divina. Cristo, hermano, no trató las palabras de Moisés como aproximaciones humanas que podían contener errores. Cristo, hermanos amados, trató esas palabras como la palabra autoritativa de Dios. Y encontramos, hermanos amados, algo que todavía es más evidente en la carta del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Y aquí encontramos, hermanos, a Pablo explicando ese, si quiere, pónganoslos en pantalla, hermano, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Allí vamos a encontrar al apóstol Pablo explicando la promesa hecha a Abraham. Si lo puede colocar, mi hermano, nos hace ese favor, porfa. ¿Cuál, mi hermano? Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16, les decía que Pablo, hermano, aquí en Gálatas está explicando la promesa que le hace o la promesa hecha a Abraham. Cuando dice, bendito sea el Señor. Ok, bueno, voy a leerle resumidamente. Dice, no dice, y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, y a tu simiente, y tu simiente, la cual es Cristo. Observe, amados hermanos, que el apóstol Pablo, lo que está haciendo aquí, perdón, el apóstol Pablo, hermanos amados, fundamenta un argumento teológico en una palabra, en la distinción, hermanos amados, entre singular y plural. Ahora, hermano, ¿por qué puede hacer esto? Obviamente estamos hablando de Pablo, hermano. ¿Por qué Pablo puede hacer esto? Porque, hermanos, para Pablo, las palabras concretas del texto inspirado tienen autoridad. Y hermano, mire, si solamente las ideas generales fueron inspiradas, entonces el argumento que el apóstol Pablo nos está presentando aquí perderían, hermanos, su fundamento, perderían su razón de ser. Pero Pablo, hermano, sabe que Dios habló por medio de las escrituras, inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo. Por eso, una palabra concreta, hermano, puede tener peso teológico. Esto, hermano, es extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque la doctrina de la inspiración verbal, hermanos amados, no es una invención moderna. Está presente, hermanos, en la manera en que Cristo y los apóstoles trataron con las mismas sagradas escrituras. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dijo, hermano, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, la confianza de Cristo en las escrituras es absoluta. Acuérdese en la tentación, Cristo citaba siempre la palabra. La palabra de Dios, hermano, no es una colección de ideas religiosas imperfectamente transmitidas por hombres. Hermanos amados, es la revelación escrita de Dios. Y esto, hermanos, nos lleva a una conclusión fundamental, hermanos amados. Hermanos, si Dios inspiró solamente ideas, entonces necesariamente, hermanos amados,
debemos confiar en algún criterio externo para determinar si las palabras humanas expresan correctamente esas ideas. Pero si Dios, hermano, inspiró verbal y plenamente la escritura, entonces podemos acercarnos a esas escrituras con amor, con respeto, con reverencia, mis hermanos amados, porque allí, hermanos, es donde tenemos la luz de nuestra vida, lo que nosotros necesitamos. No estamos leyendo, hermanos amados, simplemente reflexiones religiosas de hombre. Estamos escuchando, hermanos amados, las palabras de Dios, del Dios vivo, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, los tuétanos, los pensamientos, la coyuntura, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay nada oculto, hermano, delante de aquel a quien nosotros tenemos que dar cuenta, hermanos amados. La palabra de Dios es poderosa, mis hermanos amados. En conclusión, resumamos, hermanos, lo que hemos visto. En nuestra escuela dominical hemos visto tres aspectos de la inspiración verbal y plenaria. En primer lugar, la inspiración es plenaria. Toda la escritura es inspirada por Dios, no solamente las doctrinas, no solamente las profecías, no solamente los textos que consideramos espiritualmente profundos, toda la escritura. Segundo, la inspiración es verbal, es decir, Dios no inspiró solamente conceptos generales. El Espíritu Santo obró sobremanera o soberanamente, sobrenaturalmente, mediante los autores humanos, para que las palabras escritas fueran precisamente las palabras que Dios quiso comunicar. En tercer lugar, la propia Biblia demuestra que sus palabras poseen autoridad divina, es decir, la Biblia se autovalida. Cristo argumentó a partir de las escrituras. El apóstol Pablo fundamentó todas las doctrinas que podemos ver en todas las cartas paulinas, en todo, hermano, en todo el grueso de esas 13 cartas. Por lo tanto, hermanos, debemos rechazar la idea de que la Biblia solamente contiene pensamientos inspirados, expresados de manera falible por hombres. No. La doctrina bíblica y reformada, hermano, es mucho más sólida. La escritura es la palabra de Dios escrita. Por eso, hermanos, podemos abrir nuestra Biblia con amor, con respeto, con reverencia. Podemos leerla con confianza, podemos predicarla con autoridad y podemos someter nuestra mente, nuestra doctrina, nuestras vidas a ellas. Porque detrás, hermanos amados, de las palabras de la escritura está el Dios que habla, el Dios que nos habló y el Dios que seguirá hablando. Y cuando Dios habla, hermanos, su palabra permanece para siempre. Hermanos amados, que el Señor nos conceda no solamente defender la inspiración de las escrituras, sino también amarla, estudiarla, escudriñarla, obedecerla y someternos humildemente a esa bendita palabra que el Todopoderoso, hermano, nos ha dado. Amén. El Señor nos ayude, mis hermanos. Ya puede mi hermano cortar y les pido que oremos. Oremos.